Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy estamos con el doctor Luis de la Calle, es experto en economía y autor del libro La economía de la extorsión. ¿Ha sido usted extorsionado en su negocio, en su pequeño negocio, en su mediana empresa o en su gran empresa? Bueno, hoy les prometemos que tenemos un programa muy atractivo y muy entretenido con el doctor de la Calle, que es experto en el tema. Doctor, gracias por su tiempo. Bienvenido a La Silla Rota. Encantado de estar aquí en La Silla Rota otra vez para platicar de este tema tan importante que toca a tanta gente en México y que tiene un impacto tan significativo para la sociedad y la economía mexicana. Doctor, me gustaría preguntarle, pues forma parte de la cuarta temporada de La Tajada del Pastel. Platíquenos un poco, o platique al auditorio un poco acerca de La Tajada del Pastel. Sí, bueno, yo tengo un podcast y estamos cumpliendo ahora inaugurando el día de hoy la cuarta temporada de ese podcast. Es un podcast que se tiene por nombre La Tajada del Pastel. Y como su nombre bien indica, tiene dos componentes. Uno, el pastel, de qué tamaño es. Y dos, pues de qué tamaño es la rebanada. Y por eso le llamamos la tajada del pastel. Lo que importa en términos de economía, en primer lugar, es el tamaño del pastel. Y entonces hay toda una pregunta de cómo hacemos que el pastel sea más grande. Y luego hay otra segunda pregunta que es de la misma importancia que la primera, que es cómo se reparte el pastel entre los ciudadanos y los trabajadores, las empresas, etcétera. Y la forma en la como cortamos el pastel también tiene una influencia en el propio tamaño del pastel. Entonces son los dos temas, van ligados, van juntos. Y las series sobre la tajada del pastel, las tres primeras temporadas, son un poco conversaciones que yo tengo con jóvenes que tienen un fin pedagógico en términos de economía. De una manera sencilla, de una manera amena. Se discuten varios temas, el desarrollo del mercado laboral, la participación de México en el comercio exterior. La última temporada estuvo dedicada a toda la parte de intermediación financiera. ¿Vale la pena endeudarse? ¿No vale la pena endeudarse? ¿Cómo invierto mis recursos, mis activos? ¿Cómo participo o no del sistema financiero? ¿Cuáles son los riesgos? Etcétera. Esa fue, digamos, la tercera temporada. Y esta cuarta temporada la estamos dedicando al libro que efectivamente escribí yo en 2020, durante la pandemia, sobre la economía de la extorsión. Y el libro que publiqué yo en Random House tiene como título Economía de la extorsión y como subtítulo El lastre que despoja a México. Porque la extorsión en México es un fenómeno mucho más importante de lo que la mayoría de la gente piensa, que tiene un impacto mucho más grande de lo que uno pudiera esperar en términos del crecimiento de la economía mexicana. Y entonces, en ese libro yo me atrevo a decir que el principal obstáculo que existe en México para un crecimiento sostenido, para tener una economía más exitosa, es la extendida extorsión. Entonces, esta cuarta temporada, que tiene 9 capítulos y que están disponibles a partir del día de hoy en las distintas plataformas, Spotify, Apple, etcétera, las distintas plataformas que hay para podcast. Son 9 capítulos en los que se desarrolla este tema a través de entrevistas que me hacen y con invitados, expertos, y después también con empresarios pequeños que han sufrido alguna evento de extorsión, donde les hacemos preguntas sobre el tema. Entonces, un poquito, esa es la idea. Y bueno, es un tema muy importante desde por qué existe la extorsión, por qué es tan extendida en México y cuáles son las razones por las que tiene un impacto tan grande, desde mi punto de vista, en el comportamiento económico del país. Doctor, ¿de qué tamaño es la extorsión en México? Es muy grande. Es muy extendida. Pues obviamente no es una cosa que se pueda medir. Las cifras que recauda el INEGI en materia de extorsión son importantes. Las empresas, las familias identifican la extorsión como uno de los principales crímenes a los que se ven sometidos.
Obviamente hay una gran cifra negra, porque a la gente tiene temor de denunciar, no solamente por las repercusiones que te pueda tener una denuncia, sino porque también perciben que la propia autoridad es fuente de extorsión. Pero además hay poca voluntad o hay renuencia para la denuncia porque se tiene una estimación de que los resultados de la impunidad son tan altos que probablemente la denuncia acabe siendo no muy útil para resarcir los daños que haya podido causar la extorsión. Entonces, sí, es un tema muy importante. Le quita sin duda al país montos muy importantes de inversión que podrían existir si no hubiera esta extorsión. Y como disminuye el nivel de inversión, disminuye el crecimiento del país de dos maneras. Una, porque al invertir menos la economía se expande menos. Y dos, porque desinhibe la mejora de las empresas. Entonces, el principal costo que existe en materia de extorsión es que se vuelve en un inhibidor muy importante de la innovación, de la inversión, del crecimiento de las empresas, porque muchas empresas prefieren permanecer pequeñas que arriesgarse a ser sometidas a una extorsión más importante. Pero doctor, y en este caso, ¿afecta a todas, a las pequeñas, a las medianas, a las grandes, o hay segmentaciones en este delito que es la extorsión? No, afecta a todo mundo, pero no a todo mundo por igual, ¿no? O sea, en México tenemos tanto regiones del país donde hay una actividad de extorsión mayor, tenemos también sectores que son más fácilmente sujetos a la extorsión y tenemos sobre todo el tamaño de las empresas. En general, a mayor tamaño, menor la extorsión de la que son objeto, aunque también son extorsionadas, pero es menos, porque las empresas muy grandes tienen ciertas ventajas que los protegen en términos relativos de la extorsión. La primera de ellas es, por supuesto, su marca. O sea, una gran marca pues tiene cierta aura de protección, la gente respeta las marcas. Cuando se hacen encuestas de opinión sobre la reputación empresarial, muchas veces se piensa del empresario en términos negativos, pero se piensa de las marcas en términos muy positivos, ¿no? O sea, las marcas tienen... Entonces, una buena marca se traduce en cierta protección. Eso para las empresas nacionales. Las empresas internacionales, que tienen también marcas importantes, tienen un nivel adicional de protección, porque el extorsionador piensa que la empresa multinacional está impedida legalmente en sus propios países para caer en un acto de extorsión que puede ser considerado como un soborno, ¿no? Entonces eso los aísla un poquito más. Tienen además las empresas grandes un cierto nivel de integración vertical. Un porcentaje muy importante de la extorsión en México está relacionado con los sistemas de distribución. O sea, cuando un empresario pequeño que fabrica mochilas o mermeladas o cualquier producto y se lanza a tratar de venderlo fuera de su propio ámbito natural, agarra su camioneta, se mete al periférico y luego se va a una carretera, pues la probabilidad de que lo pare la policía y lo extorsione porque trae mercancía o trae naranjas, ¿cómo es posible que estés transportando naranjas en el periférico, no? Te detienen y luego todos los sistemas de distribución son muy sujetos a la extorsión. Las empresas muy grandes tienen un cierto nivel de protección porque están verticalmente integradas en la distribución, o sea, desde los grandes camiones de transporte o el tren hasta las pequeñas camionetas que vemos por todo el país repartiendo productos de empresas verticalmente integradas. Entonces, las grandes tienen la ventaja de ser grandes, de tener marcas, de ser más o menos inmunes, de tener sistemas de distribución verticalmente integrados y de tener, obviamente, pues, capacidad de acceso al gobierno para quejarse con mucho mayor facilidad que una empresa pequeña. Entonces, las empresas pequeñas en general son mucho más sujetas a la extorsión y las que
la sufren con mayor frecuencia son aquellas pequeñas que empiezan a tener éxito. Las empresas pequeñas que tienen poco éxito o están en la informalidad, generalmente enfrentan un extorsionador de ventanilla única que los protege, pero cuando empiezan a expandirse y quieren explorar un mercado nuevo, asociarse con un socio que los permita crecer, expandirse o probar nuevos productos, allí es donde, o formalizarse, allí es donde las posibilidades de extorsión suben, y por ello algunas empresas pequeñas, no muchas, prefieren quedarse más pequeñas que arriesgarse a crecer y ser extorsionadas. La extorsión en el fondo es un impuesto. Y hay una cosa adicional que es muy importante tomar en cuenta. La extorsión existe única y exclusivamente en aquellos segmentos de la actividad social donde el extorsionador tiene un cierto nivel monopólico. Cuando el extorsionador tiene cierto poder monopólico sobre algo, es cuando puede extorsionar. Por ejemplo, el inspector laboral o el inspector de salud, ¿no? Pues tienen el monopolio de extenderle el permiso a la empresa y por lo tanto tienen cierto nivel monopólico. Un policía que no permite el tránsito, o un líder sindical que ejerce cierto poder monopólico sobre la empresa, o un proveedor de un insumo, cuando es monopólico, pues puede extorsionar a su cliente. O un cliente muy grande, cuando es el único cliente, pues puede extorsionar a su proveedor. En la medida en la que no hay menor poder monopólico, la extorsión baja o desaparece, porque el extorsionado, cuando se siente extorsionado por un proveedor, pues acude a otro y se acaba la extorsión. Entonces, está muy relacionado el nivel de extorsión, no solamente en términos del sector, de región o de tamaño, sino en términos de la naturaleza monopólica que tenga el extorsionador al que se enfrenta. Oiga, doctor, y por ejemplo, ahorita nos comentaba un poco acerca de que en sus capítulos hay entrevistas con empresarios. ¿Qué les dicen los pequeños empresarios sobre esta problemática? Bueno, un par de cosas. Una de ellas es que hay muchos empresarios o hogares en México que son sujetos de cierta extorsión, pero que no logran reconocerla como tal, sino que lo consideran normal, ¿no? Dar una cuota adicional o dar una propina muy generosa, lo consideran como una cosa normal. Y bueno, no es normal, ¿no? O sea, en una economía moderna, civilizada, pues esas cosas no suceden, ¿no? En México, por ejemplo, a veces para que el camión de la basura la recoja, pues se requiere darle una propina al camión, porque si no, no nos la recogen. Bueno, lo puede hacer el de la basura porque es el único camión que pasa por allí, porque tiene ese monopolio. Entonces puede ejercer, digamos, su poder monopólico y pedir una cuota para que no está justificada en los hechos, digamos. O sea, puede haber una cosa de justicia o de injusticia, pero es una actividad de extorsión. Lo mismo sucede con los empresarios, por ejemplo, cuando tienen que abastecerse en la central de abastos, y para tener acceso a la central de abastos a lo mejor tienen que dar una propina, etcétera. Lo ven como si fuera una cosa normal y no lo es. Entonces, lo primero, una de las contribuciones que pretendía el libro y tiene ahora también la serie de podcast es un poco levantar las antenas al mexicano promedio de que hay ciertas cosas en las que nosotros estamos más o menos acostumbrados, que no son normales y que debemos reconocer como actividades de extorsión y que sería bueno quizá desechar. Entonces, esa es la primera sorpresa. Y la segunda, que no es sorpresa, es que efectivamente la abrumadora mayoría de las empresas en México, particularmente las pequeñas o medianas, han sufrido algún tipo de extorsión. Y que la extorsión, a diferencia de la corrupción es una cosa que uno definiría
en términos de la relación que tiene la pequeña empresa con la autoridad, ¿no? Puede haber corrupción desde el punto de vista para obtener un permiso de construcción, pero los permisos de construcción son típicos, ¿no? Son difíciles de conseguir. Incluso con el permiso de construcción muchas veces se detiene la patrulla y le dice, oiga, está usted construyendo y no sé qué. Se arreglan, no para solucionar el hecho de que está construyendo ilegalmente o no, sino hay un arreglo ahí. Entonces, eso es el pan de cada día para muchas empresas. Lo mismo sucede en términos de las inspecciones sanitarias, ¿no? O de las inspecciones laborales. Llega el inspector laboral y le dice, oye, pero el extintor que está ahí lo tienes mal puesto y lo que sea. Y no le interesa que el extintor esté bien puesto, sino que haya un intercambio de favores, etcétera. Sucede también en el ámbito sindical, pero también sucede en el ámbito privado. O sea, hay extorsión entre clientes y proveedores, que sucede con frecuencia, y por eso es muy importante no solamente referirse a la extorsión en el ámbito público, que uno pudiera clasificarlo como de corrupción, sino que la extorsión tiene una dimensión que es mucho más grande, porque también hay extorsión que involucra a agentes privados. Doctor, con respecto a la actividad económica, a Producto Interno Bruto, ¿es posible medir estos actos de extorsión que se presentan en México? Bueno, no es posible medirlo exactamente, pero en México es un fenómeno relativamente expandido, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos estudios sobre la relativa baja productividad de la empresa mexicana, y la relativa baja productividad de la empresa mexicana está relacionada con la presencia de un gran número de pequeñas empresas. O sea, México tiene más empresas que Brasil, a pesar de que somos un país más chico. Tenemos un número de empresas no muy distinto del de Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos es un país mucho más grande. Según el INEGI, más o menos en México hay 7 millones de unidades económicas. Cuando se tienen tantas unidades económicas, cabe hacerse dos preguntas. Uno, ¿por qué hay tantas? Y dos, ¿por qué permanecen pequeñas? O sea, ¿por qué no crecen? O sea, y dejan de ser pequeñas y se vuelven un poco más grandes. Entonces, a la primera pregunta, ¿por qué hay tantas? Está fundamentalmente relacionada con un fenómeno demográfico, o sea, el incremento tan importante en las cohortes que al cumplir más o menos 18 años llegan a la fuerza laboral y no encuentran empleo. Se crea un incentivo familiar para abrir pequeños negocios. Y eso hace que en los últimos años hayamos tenido un crecimiento, en los últimos 40 años hayamos tenido un crecimiento explosivo del número de empresas. Tiene una explicación fundamentalmente demográfica. Pero la segunda pregunta es, oye, una vez que están establecidas, ¿por qué no crecen? Y generalmente lo que se dice es, no crecen porque en México no tenemos Estado de Derecho. Y al no tener Estado de Derecho, es difícil que esas empresas se vuelvan sujetas de crédito, puedan invertir y puedan crecer. Pero el ponerlo de esa manera de no hay Estado de Derecho, aunque fuera cierto, es demasiado vago. Entonces, un poquito lo que Economía de la Extorsión trata de explicar es que en el fondo el incentivo para no crecer es para evitar la extorsión. Porque en el momento que una empresa empieza a tener éxito, un ejemplo muy sencillo, una persona que abre un salón de belleza y le da servicio a su colonia, ¿no? Y después mucho trabajo y mucha creatividad empieza a tener éxito, tiene clientela muy fiel, ¿no? Opera sin mayor problema. Pero si esa persona dice, ¿sabes qué? Ahora voy a abrir 2 sucursales y me voy a ir a una colonia a la que no conozco, o a un pueblo cercano donde no conozco,
va a empezar a encontrar dificultades para esa expansión, o va a crear un incentivo para que le secuestren a uno de sus hijos. El secuestro es la forma más refinada de la extorsión. Y entonces esta persona que tiene temor de expandirse a otra colonia que no conoce o ir a un pueblo donde a lo mejor no es bienvenida y la clientela va a ser difícil conseguirla y va a tener a lo mejor, va a sufrir extorsión por parte de un competidor. O dice, oye, si me expando mucho y estoy en una zona peligrosa del país, a lo mejor me acaban secuestrando uno de mis familiares, prefiero quedarme con un solo salón de belleza. Y entonces prefiere no crecer. Entonces, una de las razones por las que en México vemos a las muy pequeñas empresas que permanecen pequeñas es porque toman una decisión consciente de que más vale estar por debajo del radar que arriesgarse al crecimiento, a la innovación, a buscar explorar nuevos mercados, a la generación de valor o a buscar socios fuera de mis familiares. Por eso en México, un número muy importante de las empresas pequeñas son todas familiares. O sea, aceptan como socios solamente a sus familiares porque ahí tienen el nivel de confianza de que sus propios socios no van a ser sujetos, no van a ser mecanismos de extorsión en el futuro. Y toda esta, digamos, gama de posibilidades de extorsión que existe se convierte en un poderoso incentivo para no crecer. Eso es trágico para estas empresas, ¿no? Obviamente, porque las limita en su incremento de la capacidad de generar valor, pero es catastrófico para el país porque hace que el país crezca menos de lo que pudiera crecer. Entonces, digamos, esto trata de ser una explicación microeconómica de las dificultades que tienen las empresas de crecer porque enfrentan un régimen impositivo muy alto que puede ser confiscatorio, pero ese régimen impositivo confiscatorio no es por los impuestos, aunque también pudiera ser en parte, sino por el impuesto que ilegalmente se cobra a través de la extorsión. Y es suficiente, la tesis es que es suficientemente extendida la práctica como para tener un efecto en el ámbito macroeconómico a nivel del crecimiento del Producto Interno Bruto. Oye, doctor, ¿y la decisión de no crecer es porque ya fueron extorsionados o porque están viendo que a negocios aledaños les ha llegado este crimen? A veces ambas cosas. Uno lo observan y lo padecen, ¿no? Generalmente, las empresas que están en la informalidad generalmente tienen alguna especie de padrino, ¿no? O sea, es una persona o un grupo de personas que permiten que ese negocio se dé. O sea, que estén en una banqueta o que estén en una esquina o que hagan en un semáforo, lo que fuera, ¿no? A la salida del metro. Todos esos espacios que no, en principio no tienen dueño, generalmente responden a algún líder de algún tipo que funciona como ventanilla única de extorsión. O sea, esa persona se encarga de que el negocio pueda seguir a cambio de una cuota, o sea, una especie de impuesto, pero de que nadie más extorsione a esos empresarios o que la extorsión sea mínima. Entonces, generalmente, el pequeño negocio, desde que es muy pequeño, opera en un esquema donde la extorsión existe, donde se pagan cuotas. O sea, cuando la gente piensa, es que el pequeño empresario no paga impuestos o es evasor de impuestos, pues no, sí paga. Y puede pagar impuesto relativamente alto, pero no necesariamente se lo paga al municipio, ni al Estado, ni a la Federación, sino que se lo paga a agentes económicos que funcionan como extorsionadores y que toman el lugar del Estado. Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, los franeleros en los arroyos vehiculares que reservan lugar para estacionarse, pues es un extorsionador, porque el extorsionador es una persona
que otorga un derecho a alguien para el que él no tiene derecho de otorgarlo, y probablemente el usuario tampoco tiene derecho a utilizar ese derecho, ¿no? Entonces, se reservan la calle con una cubeta y se estaciona la persona, hay un intercambio de favores, hay una amenaza implícita de si no eres generoso en tu contribución al franelero, pues a lo mejor el coche no queda bien protegido, ¿no? Y es un arreglo que uno pudiera decir, oye, es un arreglo entre privados, no pasa nada, ¿no? El problema es que el franelero no es dueño de la calle y la está utilizando como si fuera dueño. Lo mismo en la banqueta o en otros lugares. Y finalmente, cuando el municipio decide ejercer sus derechos de propiedad e instala parquímetros, en ese momento se acaba la extorsión y transitamos a un régimen impositivo, ¿no? El ciudadano está dispuesto a que lo extorsionen una vez, o el municipio a través del parquímetro, o el franelero, pero no dos veces. Entonces, la experiencia en la Ciudad de México es que en todos los lugares donde se han puesto parquímetros, el franelero desaparece, puede regresar a lo mejor en la noche una vez que termina el horario del parquímetro, porque el ejercicio de los derechos de propiedad por parte del gobierno desplazan la actividad del extorsionador. Entonces, en la medida en la que hay ausencia del gobierno, se fomenta la presencia de extorsionadores que de alguna manera sustituyen al gobierno en sus funciones y acaban cobrando un impuesto a través de la extorsión. Entonces, en México ese fenómeno, desgraciadamente, es relativamente extendido, en algunos estados más que en otros, pues, obviamente, pero es un fenómeno que claramente existe. Es lo que le quería preguntar, ¿qué tanto se ha extendido a lo largo de todo el país y qué tanto, por ejemplo, en los últimos años? Desde que escribí yo el libro en 2020 a la fecha, yo pensaría que la extorsión ha crecido, desgraciadamente, y eso lo ve uno simple y sencillamente a través de la cobertura de medios. Cada vez se habla más de la actividad de extorsión como una actividad prevalente y que existe en la sociedad mexicana. Entonces, me da un poquito pena decirlo, pero tenía yo razón de haber señalado este tema como un tema importante, no desde el punto de vista solamente jurídico, sociológico, político, sino yo lo abordé obviamente desde el punto de vista del impacto económico que tiene el fenómeno de la extorsión y del efecto nocivo que genera en términos de los incentivos para no crecer. Y doctor, ¿hay estados que son más propensos? Sí. Bueno, hay, por ejemplo, los estados donde hay mayores índices de informalidad son sintomáticos de que en esos estados crecer es complicado y por lo tanto que seguramente hay extorsión. En los estados donde no se respetan los derechos de propiedad, donde hay invasiones de tierras, por ejemplo, pues también son estados donde el nivel de extorsión es mayor. Cuando las empresas más grandes toman decisiones de inversión, se fijan en ciertas cosas, y una de las cosas más importantes en las que se fijan es el respeto que exista a los derechos de propiedad. En la medida en la que hay menor respeto a los derechos de propiedad, la posibilidad de extorsión es mayor. Lo vemos en Michoacán. En Michoacán es conocido la extorsión en el ámbito del aguacate y el ámbito del limón, pero también que es sintomático de la existencia de la extorsión, pero también lo que es sintomático el hecho de que en el estado de Michoacán, básicamente en los últimos 30 años, no han recibido ninguna inversión importante en manufactura.
O sea, si uno ve los estados vecinos de Yucatán, Guanajuato, el Estado de México, Querétaro, Aguascalientes, o estados que no están muy lejos de Michoacán, Jalisco, todos ellos tienen inversiones en manufactura muy importantes, en automóviles, en autopartes, en electrónicos, en otras. Y en el estado de Michoacán no hay ninguna. Y una de las razones es que hay una percepción, puede ser no cierta, pero que existe, de que en el estado de Michoacán hay un poco respeto o un menor respeto a los derechos de propiedad y por lo tanto una mayor probabilidad de que haya extorsión. Y bueno, sabemos que la hay, por lo menos en el caso del limón y el aguacate, pero también sabemos que la hay por inferencia, porque en ese estado hay poca inversión en manufactura. Entonces sí hay diferencias importantes y esas diferencias redundan en el comportamiento económico y el éxito que tengan los estados. Para ir cerrando, doctor, ¿qué le queda a los mexicanos ante esta problemática de extorsión? Bueno, yo creo que hay que tomar conciencia de ella y hay que luchar contra ella, ¿no? Hay que convencernos de que, como decía Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la clave, ¿no? En la medida en la que tengamos un mayor respeto a los derechos de los demás, vamos a tener más éxito económico. No están desligados, están íntimamente ligados. Y a pesar de que ha habido un crecimiento en la extorsión, las empresas en México en los últimos años han mejorado de una manera importante. Entonces, si a las mejoras naturales de las empresas, con el paso del tiempo, añadiéramos una reducción de la extorsión, en México tendríamos un éxito económico potencial importante. El ejemplo del parquímetro es muy claro. Cuando se pone el parquímetro, mejora la calidad de las colonias. Cuando se empieza a cobrar el impuesto predial en los distintos municipios, inmediatamente mejora el respeto a los derechos de propiedad, porque el presidente municipal ve en la recaudación del predial y en el respeto a los derechos de propiedad su base gravable. Entonces, un municipio que empieza a cobrar impuesto predial inmediatamente redunda en una mejora en los servicios públicos, pero también en una mejora en el ambiente para la atracción de la inversión y en una reducción de la extorsión, porque el cobro de derecho de piso por parte del crimen es una sustitución del Estado que no cobra impuesto predial. Entonces, en la ausencia del Estado, se genera un ambiente que promueve la extorsión. Como también digamos, en el exceso de Estado, a través de los inspectores, se puede generar extorsión, pero la solución en ese caso es quitarle al inspector el monopolio para el otorgamiento de los permisos o para las inspecciones, de tal suerte que su capacidad de extorsión sea menor. Entonces, si avanzamos los mexicanos en ese ámbito, vamos a tener un ambiente que sea más propicio a la inversión y más propicio al crecimiento. Pero lo primero es reconocer que la extorsión es un problema y que ese problema genera un obstáculo para crecer. ¿Y cómo acabar con el derecho de piso? Bueno, no es sencillo, pero hay que iniciar con tener municipios viables, y para tener municipios viables se requieren municipios que estén que tengan suficientes recursos y que ejerzan los derechos de propiedad del municipio a través del cobro del impuesto predial, y para eso pues hay reformas muy importantes que se podrían hacer para asistir a los municipios desde los estados y la federación en el cobro del impuesto predial. Yo creo que la reforma más importante en México, política y económica, es una reforma para instaurar el cobro generalizado del impuesto predial en México, porque eso es lo que va a permitir la expansión de la labor del Estado para que se desincentive el cobro de derecho de piso por parte de actores privados. Doctor, no me quiero ir
terminar esta plática con usted sin antes preguntarle, usted es un experto en comercio exterior y me gustaría que me diera un punto de vista, un comentario sobre cómo está usted viendo el panorama arancelario, la problemática que estamos viviendo desde las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, ahí está el ejemplo de un extorsionador profesional. O sea, Donald Trump utiliza los aranceles como un mecanismo de extorsión. México, en la relación que tenemos con Estados Unidos, no debe subestimar su tamaño. O sea, México ya es el principal proveedor de Estados Unidos en general, o sea, en promedio, para todos los productos, pero somos proveedores muy importantes para ciertos productos. Entonces, es poco creíble que Donald Trump le vaya a acabar poniendo aranceles a líneas de producción de México que son muy importantes para Estados Unidos. O sea, en su estrategia para enfrentar el reto que enfrentan los aranceles del presidente Trump, que son una forma de extorsión, una estrategia importante para México es la diversificación marginal del comercio mexicano, y para eso es muy importante profundizar la integración que tenemos con la Unión Europea del lado del Atlántico, con algunos países del lado del Pacífico, particularmente Japón, Taiwán y otros, y en América Latina, porque en la medida que México tenga una buena relación con ese grupos de países, le dificultamos a Estados Unidos salirse del TEMEC y tratar a México de una manera, digamos, que no sea injusta para con México. Entonces, la diversificación es parte de la estrategia, y la otra parte de la estrategia para enfrentar el reto que implica Donald Trump es reconocer el enorme tamaño que tiene ya México hoy en día en el mercado de Estados Unidos, y que permite prever que al final del camino, que puede ser una montaña rusa de aranceles en las próximas semanas y meses, vamos a terminar en una situación en la que México va a seguir teniendo una preferencia en el mercado de Estados Unidos, no tanto porque le convenga a México, que sí nos conviene, sino porque le conviene al propio Estados Unidos. Hoy el Buró de Censo de Estados Unidos difunde información en marzo y dice que Estados Unidos aumentó las importaciones de México. Vamos a seguir observando incrementos de las exportaciones de México a Estados Unidos. Las exportaciones de México a Estados Unidos se han venido recuperando desde hace 6 meses, y es un proceso que va a seguir a pesar de lo que uno pudiera pensar, porque en la medida en la que Estados Unidos recorta sus relaciones comerciales con Asia y con Europa, pues tiene que descansar más en México y en Canadá. Entonces, no le deseamos nosotros mal a Europa y Asia, ¿no? México, como estábamos antes, ya éramos muy competitivos en el mercado de Estados Unidos, pero ahora nos hacemos más necesarios para el mercado de Estados Unidos, a pesar de lo que uno puede escuchar al presidente Trump decir. Doctor Luis de la Calle, experto en economía y autor La economía de la extorsión. Le agradezco mucho esta plática con la silla rota, y esperemos pronto volver a platicar con usted. Encantado de estar con ustedes, y los invito obviamente a escuchar el podcast La Tajada del Pastel en los principales sitios donde se pueden escuchar podcasts. Y muchas gracias, encantado de estar otra vez con ustedes. Gracias, doctor. Muy buena tarde. Hasta luego, buen día.